Muy bien, pues como podemos observar en la pantalla, la asignatura que vamos a continuar viendo hoy es Historia de México. Y recordemos que la semana pasada ya comenzamos a hablar de esta asignatura. ¿Y cómo comenzamos? Con las raíces de la población que se encontraba en nuestro país, claro, antes de que se llamara México, ¿verdad? Empezamos a hablar acerca de las culturas mesoamericanas y hablamos acerca de los olmecas, de los toltecas, los mayas y entre otros, y finalizamos con los mexicas. Y cuando llegamos a los mexicas, llegamos a una parte muy importante de esta parte de la historia, porque hablamos acerca de la conquista y en eso nos quedamos la semana pasada. La semana pasada terminamos de hablar acerca de la conquista, de cómo llegó Hernán Cortés, de las dos batallas que tuvieron, la de 1520 y cómo finalizó en 1521 cayendo México Tenochtitlan. Ahora vamos a hablar de lo que continúa y es la creación del virreinato. Cuando llegó la caída de México Tenochtitlan, se estableció aquí España y se conoce como la Nueva España, es decir, el virreinato. Aquí nos mencionan que después de la caída de México Tenochtitlan se realizaron varias expediciones. ¿Qué son expediciones? Bueno, diferentes viajes que realizaban españoles, virreyes, que llegaban a este territorio y empezaban a observar qué fue lo que más les llamó la atención en la época virreinal. Bueno, lo que más les llamó la atención, y mencionábamos la clase pasada también, fue todos los metales preciosos. Este territorio principalmente tuvo una gran explotación de minerales. ¿Y cuáles son estos minerales o metales? Oro y plata. Entonces, España era quien explotaba este territorio y todo el metal, todo el mineral precioso que era obtenido de este territorio era llevado a España. Otra parte muy importante que comenzamos a hablar también la semana pasada es la evangelización. La evangelización, la que hace referencia a cómo llegaron los españoles y empezaron a evangelizar, es decir, a predicar, a atraer y a convertir a todos los mesoamericanos a la Iglesia Católica. Aquí también nos siguen mencionando que llegaron misiones. Estas misiones eran lideradas por los frailes. De España llegaron frailes que eran los encargados de educar a todos los mesoamericanos. A cada fraile se le dedicó una cantidad de indígenas, un cierto territorio, a las cuales tenían que predicarle el evangelio. Les enseñaban acerca de los santos, les enseñaban acerca de todo lo relacionado con la iglesia y sobre todo, como observamos en la imagen, acerca del bautismo. Entonces, aquí en este momento empezaron a bautizar, como lo conocemos en la iglesia católica, comenzaron a bautizar a todos los mesoamericanos. Nos mencionan que este proceso de evangelización no fue rápido. De hecho, fue un proceso muy lento. ¿Por qué fue un proceso muy lento? Porque muchos mesoamericanos todavía se escondían a practicar su religión. Aparte, fue un proceso muy lento y pues los mesoamericanos defendían mucho sus creencias, muchos de ellos eran obligados y hasta muertos por no ceder ante estas peticiones de los españoles de España. Aquí no tenemos una imagen muy importante de una antigua iglesia. Esta es la entrada de una antigua iglesia en la cual se pueden encontrar los 12 frailes que llegaron a convertir a los indígenas en este territorio. Estos religiosos empezaron a transformar todas estas creencias que tenían los mesoamericanos. Entonces empezaron a establecer conventos. Y en cada convento, bueno, podíamos encontrar mucha de la cultura barroca española. A partir de entonces se empezó a construir
esos territorios que conocemos en la actualidad como ciudades coloniales. Empezaron a construir, por ejemplo, carreteras rectas, esas casas que son muy grandes y que tienen una particular característica. Y de igual manera, como podemos observar en las ciudades coloniales, podemos encontrar siempre una iglesia cerca de donde está el centro, un parque alumbrado, que era también algo muy importante, el tipo de alumbrado que tenían los españoles, y aquí se empezaron a crear nuevas identidades. Aquí se le da un papel muy importante a la iglesia. La iglesia en la época virreinal toma un papel muy, muy importante. Aquí podemos observar dos imágenes. Observen las imágenes que están en la pantalla y aquí en la pantalla podemos encontrar eso de lo que les estaba mencionando. Seguramente en algún momento ustedes ya se han encontrado con este tipo de calles o con este tipo de casas. Y si no, significa que no han visitado tal vez una ciudad colonial. La ciudad colonial que tenemos aquí más cercana, yo que vivo en la península de Yucatán, aquí en Quintana Roo, tenemos Mérida, la ciudad de Mérida y también Valladolid. Podemos encontrar calles, observen cómo es el tipo de estructura que tiene el alumbrado, el tipo de ventanas, el tipo de casas, las calles empedradas y rectas, y las casas que sobre todo tienen un estilo único, son muy coloridas y además las casas en la época virreinal eran muy altas con unas puertas muy, muy grandes. A partir de entonces, se empezaron a diseñar ciudades. Estas ciudades, como mencionábamos, tienen una plaza central, tiene una iglesia y aquí tenemos los centros históricos de muchas ciudades de nuestro país. Si nosotros buscamos en internet cuántos centros históricos tenemos, podemos encontrar muchos centros históricos y estos centros históricos eran las principales ciudades que se desarrollaban en la época de la Nueva España. De hecho, cabe recalcar que los centros históricos no son modificados. En Valladolid, por ejemplo, podemos encontrar, yo que ya visité esa ciudad, ya vieron que los Oxxos, por ejemplo, que encontramos en todo el país, tienen la peculiaridad. Tienen una estructura así como que color rojo, el diseño, todos los Oxxos son iguales. Bueno, en Valladolid, así como observan las casas, solamente tiene un pequeño letrerito que dice Oxxo y por fuera tiene la misma estructura, al igual que los bancos y, por ejemplo, tiendas comerciales como Coppel, Electra, entre otros. De verdad, pueden encontrar las imágenes en internet y se van a sorprender que no son modificables los centros históricos, se consideran un patrimonio de nuestro país. Aquí podemos encontrar también que empezó algo llamado el mestizaje. Con la llegada de los españoles aprendieron a hablar náhuatl y se relacionaban tanto con los indígenas que empezaron a aprender otras lenguas originarias. Los españoles se empezaron a relacionar tanto a pesar de que desde un inicio se decía que cada quien iba a tener su territorio. Por ejemplo, los españoles y los indígenas eran separados según cierto territorio. Pero aunque no quisieran, la relación era tan grande, así que los españoles empezaron a adaptar costumbres de los indígenas y a partir de entonces sucede algo llamado mestizaje cultural. Por ejemplo, los españoles empezaron a tomar ciertas palabras que tienen un origen indígena. Por ejemplo, el náhuatl como chocolate, guajolote, jitomate, chile o metate. Y muchas de las palabras eran españolas que tenían una raíz náhuatl y le empezaban a adaptar a sus costumbres. Lo mismo sucedía con los indígenas. Los españoles traían una cultura y con la convivencia empezaron a adoptar ciertas características, costumbres y hasta formas de alimentarse, porque recordemos que en la llegada de los españoles empezaron a intercambiar productos, empezaron a traer animales, especias o hasta frutas, verduras que no conocían.
Y lo mismo con los españoles. Los españoles empezaron a conocer alimentos que en España no conocían. Aquí encontramos una imagen también muy importante porque en ese proceso de colonización los alimentos se empezaban a combinar. Se empezaron a combinar todos esos alimentos que, por ejemplo, tenemos como platillos típicos de nuestro país. Muchos de estos guisos tienen esa combinación española indígena. De hecho, la cultura mexicana es una combinación entre español e indígena. Alimentos como mole, barbacoa, rompope, entre otros, tienen esa identidad del mestizaje. Pozole también, que nos encanta comerlo el día en el que celebramos la independencia de México, que por cierto más adelante vamos a hablar también de la independencia de México. Existe esa combinación. Los europeos utilizaban especias y además trajeron los animales como el cerdo, la vaca, los caballos. Entonces los alimentos tienen esa combinación de especias. Por ejemplo, el pozole necesita de ciertos recados, pimienta, mole también, que los hacen únicos. Esos se convirtieron en nuestros platillos típicos. Y cabe recalcar que, repito, no es solamente de origen indígena. Nuestro platillo típico, nuestros platos típicos, además de nuestra cultura en general mexicana, una combinación entre español e indígena. Y aquí podemos observar platillos tradicionales en una cocina de un convento. También observen la estructura de la cocina, los trastes, las ollas de barro y la estructura de las paredes también fueron un aporte español en combinación con los indígenas. ¿Por qué tengo una imagen aquí de un altar de muertos? Esto es muy importante porque igual esta tradición del altar de muertos, del Día de Muertos, es una combinación también española indígena. Los indígenas creían en la vida después de la muerte, claro. Además, existen varios mitos y leyendas que hablan acerca de sus creencias en cuanto al inframundo. Y cuando llegaron los españoles, observaron ese tipo de creencias que tenían y se dieron cuenta que los mesoamericanos eran muy sanguinarios, algo que sorprendió mucho a los españoles porque, claro, no significa que nunca habían visto morir a una persona, pero el propósito español en cuanto a la guerra, recordemos que era pues básicamente territorio y riquezas. Pero en el caso de los mesoamericanos les sorprendió tanto porque las causas de muerte o la guerra, cuando un mesoamericano tenía una guerra con alguien y tenía que matar a otra persona, no era por apropiarse de su territorio, ni siquiera era por quitarle las riquezas que tenían. Este tipo de actividades que realizaban los mesoamericanos eran ofrendas para dioses. Básicamente, las muertes de las personas o los esclavos que tomaban de otros territorios que no les pertenecían era porque iban a realizar un sacrificio hacia los dioses, cosa que los españoles no conocían y cuando llegaron y empezaron a ver todas esas costumbres en las cuales hacían ceremonias para matar a una persona, les sorprendió tanto. Y en el caso de la adaptación del altar de muertos, aquí los españoles dieron muchos aportes, por ejemplo, la cruz que podemos encontrar en el altar. Recordemos que los indígenas no conocían la Iglesia Católica y cuando llegaron los españoles trajeron consigo frailes que se dedicaron a evangelizar y bautizar a los indígenas y darles ese conocimiento de Jesús, los santos y la Virgen, por ejemplo. Ellos no lo conocían, pero al llegar y a combinar toda esa cultura y el mestizaje, vean, en el altar de muertos podemos encontrar esa aportación española, comenzando con la cruz que representa a Jesús. De igual manera, los cráneos.
las calaveritas de azúcar que a muchas personas les gusta, a los niños les gusta comer, las calaveritas de azúcar que también podemos observar en el altar, no eran de azúcar. Los indígenas ponían cráneos verdaderos en el altar. Entonces, imagínense lo sorprendente al llegar los españoles y observar eso, en el que podían encontrar partes humanas en una ofrenda, porque básicamente eso significaba la muerte de una persona, una ofrenda. Los españoles, pues podemos imaginarnos su cara, ¿no? Se quedaron con la boca abierta, entonces dijeron, bueno, vamos a cambiarlos, ¿no? O sea, no hay que poner los cráneos reales, las cabezas ahí, bueno, vamos a cambiarlo y darle una estructura nueva. Igual el pan de muertos, que tiene los huesitos en la parte de arriba, también representa esos sacrificios que realizaban los indígenas. Entonces, prácticamente en el altar cambiaron toda esa parte sanguinaria, esa parte en la que podíamos encontrar parte de restos humanos en la ofrenda. Bueno, los españoles lo cambiaron, por ejemplo, por el pan, por las calaveritas y le pusieron pues otros agregados también a esta celebración que conocemos. Entonces podemos encontrar también el Día de Muertos como algo mestizo, combinación español-indígena. Hablando ya, cambiando un poquito en cuanto a las aportaciones y al mestizaje, aquí encontramos un mapa. Este mapa no es igual a el que se encuentra ahora en nuestro país. Si nosotros buscamos el mapa de nuestra República Mexicana con división política, en primer lugar, no es el mismo territorio, aunque parezca que sí. Por ejemplo, aquí encontramos más territorio en el norte que ya no le pertenece a nuestro país por cosas del pasado, ¿verdad? Venta, peleas extranjeras, etcétera, pero que ahora en la actualidad pues ya no lo tenemos. Pero en ese entonces en la Nueva España vean hasta dónde llegaba el territorio mexicano y vean también en el sur. En el sur podemos encontrar también lugares como Guatemala, Belice, que pertenecían también a la Nueva España. De igual manera, la división política no es lo mismo. Observen que en la península de Yucatán, ahí sí, ¿no? Capitanía General de Yucatán. Pero ahora ya no es lo que está de color verde solamente Yucatán. Ahí podemos encontrar estados como Quintana Roo del lado derecho y Chetumal del lado, Campeche, perdón, Campeche del lado izquierdo. También está el Reino de Nueva España, en donde podemos encontrar ya en la actualidad división política, en el que encontramos parte de Guerrero, Oaxaca, entre otros lugares. El norte, Reino de Nueva Vizcaya, provincia de Coahuila, Nuevo Reino de León y Reino de Nueva Galicia. Entonces, tenían una división diferente y sí tenían un gran territorio en ese entonces. Aquí podemos encontrar un texto que nos habla en sí acerca de quiénes eran los criollos. Vamos a empezar a hablar de una pieza muy importante en la Nueva España. Muchos españoles, al descubrir este territorio, vinieron a muchos recorridos. Muchos españoles que vivían en España llegaron a Nueva España y empezaron a poblar. ¿Por qué? Porque muchos de los españoles que llegaron de España a la Nueva España, porque así se llamó este territorio, España y Nueva España. Entonces, en Nueva España llegaron muchos españoles. Estos españoles empezaron a poblar este territorio junto con los indígenas que ya estaban aquí. Y lo empezaron a poblar porque tenían los cargos políticos. Españoles llegaban a Nueva España y empezaban a tener cargos políticos. Estos cargos políticos, por ejemplo, eran los corregidores, las juntas en donde se organizaba toda la división de poderes, los encargados de las minas. Entonces, empezaron a poblar el territorio los españoles. ¿Quiénes eran los criollos? Bueno, los criollos fueron hijos de españoles
nacidos en la Nueva España. Llegaba una pareja, un español y una española. Llegaban aquí, vivían y aquí tenían a su hijo. El criollo no tenía las mismas, no tenía los mismos privilegios que sus padres. A pesar de que originalmente su sangre es española, no podía tener los cargos de sus padres. Por ejemplo, sus padres podían tener cargos políticos, tierras a su nombre, pero los criollos no. Los criollos podían enorgullecerse de sus padres y decir que eran españoles y además tenían esa cultura española, pero los extranjeros que llegaban a visitar este territorio se daban cuenta que los criollos, los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, tenían diferente forma de comportarse. Empezaban a comentar que ellos tenían diferente cultura y ya tenían una combinación, ese mestizaje, ¿no? Pero básicamente ellos adoptaban un poco de las características de los indígenas y no se les era reconocido. Por eso, muchos de los criollos estaban en descontento. Estaban en descontento porque no podían tener los mismos cargos que sus padres. Ellos que controlaban toda la parte económica, política y sobre todo desempeñaban puestos importantes en el gobierno. El papel de la iglesia en la Nueva España fue también muy importante. Aquí se empezaron a establecer tribunales. España eh, mandó muchos frailes, mandó a muchos sacerdotes que empezaron a establecerse en la Nueva España. ¿Y de qué sirvió? Básicamente ocupaban actividades también en cargos políticos. La iglesia o líderes de la iglesia podían también tener un cargo político. Y aquí empezó algo llamado Santa Inquisición. Una palabra, bueno, dos palabras, una oración muy conocida, la Santa Inquisición, que existió en la época de la Nueva España. ¿Y cuál era la función de la Santa Inquisición? Bueno, su función era castigar a quienes se alejaban de la fe católica. Es decir, aquel que no compartiera las creencias católicas era castigado. Y estos castigos no eran leves, muchos eran parte de tortura hacia las personas que no compartían la fe católica. Es decir, no tenías la opción de, en el caso de los mesoamericanos, tener tu propia creencia. Aquí la iglesia fue algo establecido con la llegada de los españoles. Aquí la Santa Inquisición empezó a realizar actividades en las que castigaban a la hechicería. ¿Y qué era la hechicería? Bueno, se dice que en ese entonces algunas mujeres utilizaban muñecos o dibujos de diablos para representar algún embrujo, como para conseguir dinero o lastimar a alguna persona. Entonces, pero fíjense, este tipo de acciones no eran tan castigadas con dureza, ¿eh? Fíjense que el castigo hacia estas actitudes que para nosotros ahora sonaría no hechicería, podía sonar pues algo muy fuerte, no era tan castigado. Eh, Ellos creían que las personas que practicaban esto eran personas ingenuas e incultas. ¿Qué era lo más castigado por la Santa Inquisición? Bueno, lo más castigado era no cumplir con los deberes católicos. Por ejemplo, dar sus tributos, asistir, por ejemplo, a cada una de las reuniones, el bautizo, entre otros. Fíjense la gran diferencia. Aquí ya hablamos acerca de unas características en la última diapositiva, o nos quedamos en esta. Ya hablamos un poco de las características de cómo se desarrolló la Nueva España. Y si a esto le agregamos las injusticias, ¿por qué? Porque los indígenas, pues empezaron a tomar un papel, pues, en la cual eran explotados. Los españoles también empezaron a traer esclavos africanos y empezó también esa combinación y empezaron a salir las castas. Por ejemplo, el mestizaje, los mestizos, los mulatos y demás castas que fueron existiendo en el territorio de la Nueva España. Ahora,
¿Por qué se dio el movimiento de independencia? Después de todo lo que ya escuchamos acerca de la Nueva España, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la independencia. Y para eso les voy a proyectar un videíto que nos va a hablar acerca de las causas externas e internas de la independencia. Entonces, permítanme un momentito. Y es un video muy cortito, dura 4 minutitos. Vamos a observar este videíto como introducción, porque a partir de ahorita vamos a hablar de la independencia de México. Aquí está. Entonces, déjense los pongo. Yo creo que ya se observa. La independencia es uno de los acontecimientos de mayor importancia en nuestra historia, porque marca el fin de la vida de México sometido como colonia de España y el principio de su vida como nación independiente. Entre las causas que determinaron la Gran Revolución de 1810, algunas tuvieron su origen en las condiciones del régimen colonial, tales como la desigualdad económica y social de sus habitantes, las dificultades que las leyes oponían al progreso de los mismos, y el menosprecio con que eran vistos los nacidos en América, todo lo cual engendraba un profundo malestar entre los americanos y el gobierno de España. Por otra parte, nuestro movimiento de independencia fue inspirado y fomentado por las grandes revoluciones que en Inglaterra y Francia acabaron con el régimen de las monarquías absolutistas e introdujeron el régimen liberal burgués. Dentro de las causas internas de la lucha por la independencia podemos encontrar las siguientes: la discriminación social, la explotación y la miseria de indígenas, negros y castas por parte de un grupo reducido de españoles que habitaban la Nueva España. Las crisis agrícolas y las hambrunas provocadas por el atraso tecnológico y material en que España tenía sumergidas a sus colonias en América. El descontento por la explotación de los recursos de la Nueva España. El acaparamiento por parte de los españoles de los principales cargos en el gobierno, el ejército, el clero y la educación. La inconformidad de los criollos y su aspiración por obtener el dominio en diversos sectores, que los llevó a la conformación de un espíritu nacionalista novohispano. Lo anterior provocó la formación de juntas de gobierno en distintas partes de la colonia, cuyo objetivo era alcanzar la autonomía de la Nueva España. Pero no solamente la situación al interior de la colonia propició el movimiento de emancipación de Nueva España. El contexto internacional de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX también influyó de manera notable con ideas sobre libertad y soberanía. Así, dentro de las causas externas que influyeron en el movimiento de emancipación de Nueva España, encontramos las siguientes: la Ilustración, movimiento intelectual basado en la razón que trajo al mundo nuevas ideas políticas, económicas y sociales. Surgirían ideas sobre el establecimiento de un gobierno republicano, constitucional, democrático, con división de poderes, con libertad e igualdad social, con respeto a los derechos humanos y favoreciendo el proceso tecnológico, industrial y científico. Independencia de los Estados Unidos. Representó un ejemplo de libertad y respeto a los derechos del hombre americano. Estados Unidos se convertiría en el primer país constitucional, con un gobierno federal, con un enorme apoyo al progreso tecnológico y económico de sus habitantes. Las reformas borbónicas. Serie de cambios políticos, económicos y administrativos hechos por el rey Carlos III a partir del año 1760 que generaron enorme descontento entre los habitantes novohispanos. La invasión napoleónica a España en 1808 causó, entre otras cosas, la destitución de los reyes de España, Carlos IV y Fernando VII, y la imposición de un rey impopular, José Bonaparte. Dicha situación provocó la guerra entre Francia y España y, por obvias razones, el descuido de las colonias españolas en América. De esta manera, las condiciones estaban listas para que iniciaran las conspiraciones en favor de la independencia de Nueva España,
que daría inicio el 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. Muy bien. Como pudimos observar en el video, nos hablaron acerca de las causas tanto internas como externas del movimiento de independencia. El movimiento de independencia tuvo muchas causas, es decir, tuvo muchas razones por la cual personajes como el que observamos aquí en la pantalla, pues se levantó para dar ese grito de independencia. Pero ¿cuáles son estas causas? Vamos a empezar con las internas. De sobra sabemos que la desigualdad de la Nueva España era tanta para los indígenas. Así que los indígenas ya tenían un motivo por la cual levantarse en armas, ¿verdad? Las injusticias de un territorio que pertenecía a ellos, pues querían que regresara la libertad. También como causa interna, es decir, algo que se desarrolló en Nueva España, en el territorio de la Nueva España, aparte de las injusticias que vivían los indígenas, también estaban los africanos. Ellos que fueron traídos como esclavos y que también tenían varias injusticias. Los esclavos africanos, fíjense que hasta trabajaban más que los indígenas. ¿Por qué? Porque recordemos que en la conquista hablamos de que llegó algo llamado viruela, enfermedad que los indígenas no conocían. Entonces podemos imaginar que su sistema inmunológico era tan débil ante estas enfermedades que llegaron con los españoles que muchos indígenas no morían, aparte de que murieron muchísimos indígenas, no soportaban el trabajo tan pesado que realizaban. Entonces, cuando llegaron los españoles, al darse cuenta que no rendían los indígenas y que morían, entonces empezaron a traer esclavos de otros territorios. Entonces ellos, como ya tenían bastante relación ya con este tipo de enfermedades, pues bueno, no eran tan débiles ante estas enfermedades como los indígenas. Entonces ahí tenemos también a personajes que también estaban en descontento y querían que los españoles se fueran de este territorio. También podemos encontrar el abastecimiento de alimentos. Hubo una época en la Nueva España en la cual se acabaron todos los productos, básicamente, y los indígenas no tenían que comer, la población no tenía que comer, entonces empezaron las rebeliones en diferentes partes de este territorio. En cuanto a las causas externas, es decir, algo que sucedía fuera de la Nueva España, podemos encontrar a la Ilustración. Y la Ilustración en Historia Universal habla acerca del despertar de un pensamiento, en la cual no solamente llegaba a tu idea, haz esto porque Dios te va a castigar, no. Aquí en Europa, por ejemplo, se empezaron hasta a distribuir los primeros libros o los primeros documentos en la cual empezó la población a culturalizarse y empezó a conocer más acerca del criterio propio, por eso se le llama ilustración. Empezaron a abrir los ojos y también conocido como el siglo de las luces, en el cual de forma metafórica empezaron a abrir los ojos las personas y empezaron a darse cuenta acerca de que tenían criterio propio y que era muy importante el tomar decisiones propias, la crítica que hablábamos en socioeconomía. Entonces, esto influenció tanto a la población de la Nueva España porque empezó a darse cuenta, también empezó a abrir los ojos acerca de esas injusticias y empezó a decir, pues esto no es lo correcto, tenemos que hacer algo. De igual manera, una causa muy importante también del movimiento de independencia fue el que España fue atacado por borbónicos. Este territorio en el cual quitaron a los reyes que estaban, los reyes españoles, y establecieron a otros reyes. Estos aumentaron
aumentaron los tributos que tenían que ser llevados a España. Entonces, la situación en Nueva España, si de por sí era injusta, pues empeoró porque aumentaron los impuestos y empezaron a quitar a todas las personas que ya estaban en un cargo político y empezaron a traer otras. Entonces, todas las personas básicamente de Nueva España, pues empezaron a tener un descontento muy grande acerca de esas situaciones. La Guerra de Independencia tuvo 4 etapas. En la pantalla nos hablan de las 2 primeras. La primera que ya conocemos, que fue encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla y los conspiradores. Esta etapa abarca de 1810 a 1811 y se desarrolló en la región del Bajío. ¿Cuáles son los estados que comprenden esta región del Bajío? Bueno, están Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. En la segunda etapa del movimiento de independencia encontramos ya otro personaje. ¿Por qué? Porque los primeros líderes murieron. Por ejemplo, comenzando con Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí tomó al mando, aquí salieron otros líderes, por ejemplo, José María Morelos y Pavón. Y aquí esta etapa se desarrolló de 1811 a 1815. Y aquí se organizó ya un congreso, de hecho, podemos hablar más adelante acerca de Sentimientos de la Nación, que fue un documento que redactó José María Morelos y Pavón, en el cual se hablaba acerca de todas esas injusticias y qué era el propósito de la independencia de México. Las otras 2 etapas, la tercera, inicia con la muerte de Morelos. Y esta tercera etapa fue encabezada por 2 personajes muy importantes que, es más, llegaron hasta la consumación de la independencia: Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Esta etapa fue de 1815 a 1821. Y aquí se abarcaron ya zonas más extensas que en la actualidad son San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Y ya en la cuarta etapa se culminó ya la independencia y se pactó una alianza. Al mando del ejército español estaba Agustín de Iturbide y a cargo del ejército indígena estaba Vicente Guerrero. De hecho, ellos realizaron algo llamado Abrazo de Acatempan, como lo conocemos de forma coloquial, en el cual sellaron el Tratado de Independencia dándose un abrazo. La Guerra de Independencia duró muchísimos años, ¿eh? Duró, bueno, sí, son muchos. ¿Por qué? Porque fue de 1810 a 1821. Entonces, imagínense 11 años de guerra. En 11 años se pudieron ver generaciones que crecían, personas que morían y nuevas personas que se agregaban a esta guerra. Entonces, sí podemos encontrar una guerra muy larga. De igual manera, ya que hablamos acerca de estas 4 etapas, vamos a hablar de cómo fue la conspiración. Esta parte que siempre recordamos es más, seguramente ustedes recordarán tal vez alguna vez en la que en las escuelas se hacían los homenajes y muchos grupos se organizaban tal vez para hacer una representación acerca de cómo fue el grito de Dolores, el grito que dio Miguel Hidalgo. Entonces podemos recordar, ¿no? Lo que ya conocemos, cómo se reunió la gente, cómo el sonido de las campanas se empezaron a escuchar y por qué precisamente el sonido de una campana, ¿por qué en una iglesia? No solamente porque Miguel Hidalgo era cura, sino también es muy importante mencionar que las personas, cada que sonaba la campana, significaba que tenían alguna reunión, ¿no? Que tenían su misa. Pero les sonó así como que muy raro que en la madrugada estuvieran sonando, entonces ellos sabían que algo pasaba. O sea, a pesar de que muchos de ellos no conocían que en ese momento se iban a levantar en armas, sabían que algo pasaba. Para que en la madrugada sonaran las campanas, toda la gente se despertara, fue algo pues muy grande.
De igual manera, cabe recalcar que para los que no sabían este dato interesante, la conspiración, es decir, el levantamiento en armas no fue planeado para la madrugada del 15 de septiembre. ¿Por qué se levantaron en armas en ese entonces? Porque la conspiración fue descubierta. O sea, las personas que se reunían en casa de Josefa Ortiz de Domínguez, estaba Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, entre otros, pues fue descubierta. Entonces, una persona tuvo que ir a hablarles en ese momento y decirles que era el momento. ¿Por qué? Porque ya los iban a encarcelar. Había una orden para que sean atrapados los conspiradores. Vamos a recordar un poco acerca de esta escena. Y fíjense que en la pantalla les voy a mostrar una escena acerca de una serie, fíjense. No sé si ustedes lo recuerdan o pues lo vieron alguna vez o escucharon acerca de esta serie de televisión llamado Gritos de Muerte y Libertad. Ahorita van a ver esta escena. Y esta serie fue hecha precisamente cuando se cumplieron los 200 años, fue en el 2010, más o menos, cuando se cumplieron los 200 años del Grito de Independencia, y Televisa hizo una novela, una serie que se llamó Gritos de Muerte y Libertad, en el cual se habló acerca de toda la historia de la independencia de México. Entonces, observen, aquí vamos a ver una escena precisamente del momento en el que Miguel Hidalgo llamó a toda la gente. Observen qué es lo que, bueno, más bien escuchen lo que él grita para llamar a la gente, porque ahorita les voy a preguntar acerca de las palabras que Miguel Hidalgo menciona en esta escena. Vamos a escucharlo. Ya ustedes han visto este movimiento. Sepan que no tienen más objeto que quitar el mando a los europeos. Ustedes, como buenos patriotas, deben defender a este pueblo. ¡Muera el mal gobierno! ¡Que viva la religión! ¡Que viva nuestra Santísima Madre de Guadalupe! ¡Que viva Fernando VII! ¡Y que viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera el mal gobierno! Cumpla mis órdenes de inmediato y al pie de la letra. Tráigalos vivos o muertos. Su Excelencia. Esto se termina aquí. ¡Que viva Fernando VII! Tiene claro, Allende, que ni usted ni yo veremos el final de esta empresa. Sí, don Miguel, lo tengo claro. Muy bien. Entonces, capitán, ¡hagamos estallar al mundo!
Muy bien. Después de observar este videíto, quiero hacerles una preguntita. A ver, ¿quién me puede contestar cuáles eran las palabras que Miguel Hidalgo mencionaba? Ahí mencionó viva algo, viva algo, viva. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que él mencionaba cuando decía que viva y decía algo? Que viva. ¿Qué era lo que decía? A ver, Osvaldo Jiménez. Bueno, yo escuché que decía viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, muera el mal gobierno y viva América. Excelente, muy bien, muy bien. Y fíjense que esto de viva Fernando VII era lo que quería llegar precisamente. Sabemos que la Virgen de Guadalupe fue su estandarte porque reunió a muchos precisamente por su fe católica. Y era, pues no tenían ahí una bandera y al ser cura, pues lo utilizó como su bandera. Pero ahí mencionan a Fernando VII. Y Fernando VII fue el rey de España el cual expulsaron por la parte borbónica, porque recordemos que una de las causas externas del levantamiento de armas en la guerra de independencia fue porque se cambió el gobierno español. Entonces, al quitar a Fernando VII, porque quitaron a Fernando VII y poner a reyes nuevos, estos subieron todos los tributos, subieron todo lo que tenían que mandar a España. Entonces cambiaron mucho, hubo todavía más injusticias y los puestos del gobierno que tenían aquí en la Nueva España, pues fueron quitados. Entonces, sí era lo que quería llegar. Y esta es una parte muy bonita porque recordemos que cuando se hace el grito de independencia ya por el presidente de México como cada año, menciona el viva, ¿no? ¡Viva México! ¡Viva Aldama! ¡Viva Allende! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¿No? ¡Viva América! Haciendo una representación precisamente de algo que hizo hace muchos años Miguel Hidalgo. Algo muy importante también aquí, antes de acabar con este tema, es que tuvieron una batalla muy, muy importante. La primera batalla que ganaron los insurgentes, que era la forma en la que se les llamaba, y fue en la Lóndiga de Granaditas. ¿Han escuchado de la Lóndiga de Granaditas y el famosísimo Pípila? ¿Alguien quiere compartir si ha escuchado acerca de la Lóndiga de Granaditas y el Pípila? De lo que recuerden que hablaban en la historia de México. Bueno, pues básicamente los españoles ya estaban rodeados y llegaron a la Alhóndiga de Granaditas, que era un lugar en el que se guardaba todas las semillas, maíz principalmente, y se encerraron en la Alhóndiga de Granaditas. Los insurgentes rodearon ese lugar y los españoles desde dentro empezaban a dispararle. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, quemar la puerta, pero no podían acercarse porque podían ser lastimados, porque utilizaban armas los españoles. Entonces, ¿quién fue el valiente? El Pípila, un minero que se puso una piedra en la espalda y empezó a ir de a gatas hasta la puerta para quemarla. Muchos dicen que el Pípila murió en ese momento, pero otros dicen, pues que no. Eso a ciencia cierta no lo conocemos, pero de hecho hay una estatua del Pípila que lo reconoce. Cabe mencionar también este dato muy importante, porque cuando murió Miguel Hidalgo, su cabeza fue colgada en la Lóndiga de Granaditas junto con la cabeza de Allende, Aldama y Jiménez. ¿Y por qué colgaron en los 4 puntos las cabezas de estos personajes? Precisamente como advertencia. Para sí, ahí fue tu triunfo, pero ahí colgaron a grandes héroes. Y bueno, en la actualidad pues no se encuentran ahí, ¿verdad? Pero pues ahí podían pasar y podían observar las cabezas de estos personajes como advertencia para que se detuviera la guerra de independencia. Pero pues no fue así. Los insurgentes lucharon hasta poder llegar a la victoria y poder ser lo que hoy conocemos.
Muy bien, chicos. Bueno, ya para finalizar, aquí podemos observar el abrazo entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y bueno, el 27 de septiembre de 1821 entra a la Ciudad de México el ejército trigarante. El festejo con desfiles, canciones, flores y fuegos artificiales, como los que se hacen en el grito de independencia el 15 de septiembre, para celebrar que ganaron la independencia. Y bueno, ahora pues vamos con la tarea, chicos. ¿Tienen alguna pregunta con lo que acabamos de ver? Un tema ahí muy importante en la historia de México, y esto fue el virreinato y la guerra de independencia. Fueron los dos temas que vimos. Si no hay preguntas, bueno, vamos a pasar a la tarea porque hoy sí tenemos tarea. Y esto es algo muy sencillito y muy importante. Lo platicábamos hace un momentito acerca de José María Morelos y Pavón. ¿Cuál es la tarea? Vas a investigar el contenido del documento Sentimientos de la... Bueno, ahí me faltó la S, Sentimientos de la Nación. Ahorita lo voy a corregir. Que fue dictado por José María Morelos y Pavón. ¿Qué es lo que vas a escribir? Bueno, no quiero que escribas todo el documento, simplemente que escribas los datos, los puntos más importantes que podíamos encontrar en este documento llamado Sentimientos de la Nación. Y bueno, antes de que finalicemos con esto, voy a mencionar, chicos, a la persona que no tiene necesidad de realizar esta tarea. Porque, ojo, tenemos que realizar esta actividad, pero no todos lo van a realizar. La persona llamada Sofía Cruz, si está en la clase, pues bueno, ya lo está escuchando de una vez, si no lo va a escuchar en la clase grabada. Y si no observa la clase, pues bueno, ni modo, va a tener que hacer la tarea. Sofía Cruz. Sí, la escucho, profe. ¿Es por domo o perdomo? Perdomo. Perdomo. Muy bien, pues bueno, tú no tienes necesidad de realizar esta tarea porque tu dibujo fue el que más likes consiguió de todos los de tus compañeros. Entonces, no tienes necesidad de realizar esta actividad porque ya tienes los 100 puntos y además tienes un punto extra en tu calificación final por haber ganado y por haberte pues esforzado muchísimo. Sé que todos se esforzaron muchísimo, pero por alguna razón a las personas les gustó más tu dibujo. Entonces, pues bueno, no tienes necesidad de realizar esta actividad. ¿Y por qué realizamos esta actividad, chicos? Porque recuerden que estábamos hablando de socioeconomía. Entonces, en socioeconomía hablamos acerca de las redes sociales y aquí pudimos hacer un experimento de cómo se maneja todo esto de las redes sociales, ¿eh? Y cómo, por ejemplo, tenemos aquí la manipulación de las masas, la teoría crítica, entre otras cosas que, bueno, ya vimos en la asignatura de socioeconomía. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, ya terminamos. ¿Tienen alguna preguntita antes de finalizar con la clase? Si no, pues básicamente nuestra clase ya terminó y nos veríamos en la próxima sesión, que es el